Bueno, hermanos, buenas noches. Aquí seguimos en el estudio del tema que ya venimos manejando de hace, ¿qué? Casi un mes, creo yo, más o menos. Hoy vamos a seguir con el tema de las intenciones del corazón y nuestros pensamientos. Y a la lectora designada, que la tengo aquí a la par, vamos a ver, mi querida esposa, vamos a pedirle que volvamos a leer el versículo base, Hebreos 4:12, por favor. Mientras ella lee, yo voy a compartir la pantalla y tengo la presentación otra vez que hemos venido manejando. Aquí ya le agregué varias cosas. Entonces, mientras ella lee, yo voy a compartir acá. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Ahora no sé qué se me perdió la pantalla y quería enseñarles. La tengo aquí, pero no sé cómo que la hice. Ya sé. Ahora sí se ven ustedes mismos. Espérenme. Perdona el problema técnico que yo hice. Es que voy a pasar esto para acá. Ahí está. Ahora sí. Así debería funcionar esto. Ahora sí. Ahí deberían de ver la pantalla grande. Solo digan, confírmeme, por favor. Sí. Ahí estamos. Va. Esto fue lo que la hermana Alicia acaba de leer. Déjenme poner esto por acá. Buenísimo. Ahí está Paquito. Hola, Paquito. Ahí está la hermana Silvia también. Hola, buenas noches. Bueno, Buenas noches, hermano. buenas Hola. noches. Bueno, hermanos, esto es lo que acabamos de leer y como se recordarán, aquí estudiamos este pasaje que es impresionantemente Claro. coyuntural, clave, no sé cómo decirlo, pero es de los pilares que la palabra tiene. Y lo que hemos estado leyendo es que, ¿qué es lo que hace la palabra o qué es la palabra de Dios? Y pues si se recordarán, hemos estado leyendo esta parte de acá. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy vamos a tratar de terminar este estudio, pero vamos a ver si nos deja el Señor. Posteriormente vamos a tener un invitado especial y les comento, prepárense porque ya las próximas semanas les voy a pedir a algunos de ustedes, primero de los que se ofrezcan y luego les voy a pedir a algunos de ustedes que nos compartan su testimonio, qué testimonio han tenido con el Señor. Y eso va a ser bien emocionante, hermanos, porque así tal vez nos vamos a conocer también. Porque es bueno también saber de dónde nos trae el Señor. Y cuando hacemos un testimonio, volvemos a experimentar y volvemos a repetir lo que el Señor ya hizo en nosotros. Entonces, vamos a tener esa parte emocionante y hermosa de testimonios. A mí siempre me encanta preguntarle al Señor, a los hermanos de su testimonio, porque uno siempre aprende algo. Entonces, vamos a tener esa parte viene, y luego ya tenemos otros temas que sirva de anuncio. Vamos a estar estudiando sobre los pies y las manos, de los zarcillos y lo que cómo el Señor nos encuentra con esos adornos. Y también vamos a estudiar qué es dónde pisan nuestros pies, lo que toca la planta de nuestros pies, por donde el Señor nos va a ir llevando y cómo tenemos que ir santificando esos pasos. Entonces, miren, hermanos, temas suficientes hay, la palabra es maravillosa, yo le he estado compartiendo esto al pastor Carlos y pues así muy extractos que lo que hemos estado estudiando, y yo le digo, pastor, gracias por el Señor, cómo nos confirma la palabra, y pues aquí estamos, dentro de el resumen que quiero hacer, y no solo quiero hacer un resumen, sino quiero insertar un par de cosas sobre el sumo sacerdote. Se recordarán que esta parte, cuando leemos el versículo 13, a partir del 13 en adelante, y el capítulo 5 de Hebreos, hablan del sumo sacerdote. Entonces, eso es lo que vamos a repasar rápidamente. Solo déjenme ver dónde tengo esto. Así vamos directo ahí.
No sé qué lo hice. Estas cosas no son mis amigos. Vamos a ver, aquí lo tengo. Aquí está. Y fíjense que aquí les cambié, les puse esta imagen del sumo sacerdote. Y aquí se recordarán que leíamos en Isaías que el Señor nos prometía, le daba una señal, diciendo que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, hasta que ese niño o ese hijo iba a comer mantequilla y miel hasta que aprendiera o supiera o sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y es parte de lo que el sacerdote tiene que hacer. Y así fuimos estudiando también la parte esa del sacerdocio. Y aquí decíamos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y esta palabra debilidades lo usó el pastor el fin de semana. Y por eso quería regresar acá. Debilidades, él también decía que es flaqueza, enfermedad, fragilidad moral. También decía que era ignorancia. Entonces también nos ayuda en nuestra ignorancia. Y se recuerdan cómo el pastor conectó esta parte con la sangre que se rociaba en todo el tabernáculo por el sumo sacerdote. Nosotros también estudiamos que necesitábamos el sumo sacerdote para que el sacerdote circuncidara nuestro corazón. Necesitamos el sumo sacerdote porque nosotros mismos no podemos circuncidar nuestro propio corazón, porque duele. Entonces necesitamos de ese sacerdote. El sacerdote, pues el pastor lo explicó con más detalle, cómo él rociaba la sangre, no solo en el altar, lo rociaba a los pies del altar de bronce, y luego llevaba la sangre hasta el lugar santo, donde rociaba la sangre hacia el tabernáculo, hacia el lugar santo y el lugar santísimo, haciendo un camino. Y luego cómo rociaba la sangre en los cuernos del mueble que está en medio ahí se me fue el nombre. Altar de El oro. altar de oro, que representa el incienso, perdón, que representa nuestras oraciones. Y cómo luego también cuando se ungía al sacerdote se le ungía el lóbulo de la oreja derecha, el dedo pulgar derecho, y el pie, como decía, el dedo gordo del pie, o el pulgar, que es como lo llama la palabra, pulgar del pie. Cómo rociaban sangre, dando a entender que la sangre se rociaba en el lugar preciso donde realmente necesitamos que se rociara sangre, específicamente. Y uno de los lugares que nosotros necesitamos que el sacerdote rocíe esa sangre es en esos lugares donde nosotros ignoramos. Y ese fue impresionantemente hermoso, hermanos, porque, como decía el pastor ayer, nosotros a veces no sabemos cómo empezar en esa intercesión, pero el sacerdote sí, nuestro sumo sacerdote sí lo sabe específicamente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de nuestras intenciones y pensamientos o las intenciones de nuestro corazón, posiblemente el Señor nos va a estar mostrando algunas de esas cosas a raíz de la luz de la palabra. Pero a veces hay cosas que no sabemos de dónde vienen y por qué surgen ahí. O hay cosas que están ahí, pero las hemos enterrado porque ya no queremos que surja. Entonces viene el sumo sacerdote en ese discernimiento. Y hoy vamos a ver otra palabra que es juicio, cómo juzga todo eso. Y él rocía, lleva la sangre a ese lugar específico. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aquí dice en el 16, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente orar y ahí va a estar el oportuno socorro. Y el pastor nos enseñó ayer eso, de esa intercesión que son como gemidos indecibles, donde nosotros no sabemos tal vez qué estamos orando, pero el sumo sacerdote sí lo puede identificar y puede discernir en todo eso. Entonces, hermanos, la misericordia de Dios y la gracia sobrepasa todo entendimiento. No sabemos, no tenemos ni idea del alcance de la misericordia del Señor. Entonces, qué maravillosos poder entender estas cosas, aunque no las lleguemos a entender completamente, porque cuando estamos orando, simplemente estamos gimiendo y estamos llorando, estamos gimiendo y haciendo ruidos indecibles, y solo el Señor sabe qué es lo que estamos orando y qué es lo que estamos pidiendo, porque nosotros no sabemos. Entonces,
pero lo entendemos, digamos, la mecánica o qué es lo que pasa. El pastor nos lo enseñó ayer y eso es emocionantísimo, hermanos. Entonces, este era algo de lo que quería repasar, pero también quería resaltar. No sé si, y por favor, si hay alguna pregunta o algún comentario, me lo hacen, por favor. Vamos a continuar acá. Entonces, miren, pues, luego, bueno, aquí esto ya lo habíamos estudiado. Aquí vemos otra vez la palabra flaqueza o debilidad, la misma palabra que el pastor usó ayer cuando estaba y leyó Romanos 8:26. Y aquí se los puse, más adelante se los puse. Entonces, miren, vamos a ver dónde lo tengo. Si se dan cuenta, les cambié un poco la presentación porque aquí les puse la cara del sumo sacerdote, una foto que me encontré, pero dije, está adecuada, mejor se las cambio para que resalte más. Pero aquí les puse, Jesús vino a enseñarnos a discernir y escoger entre lo bueno y lo malo de nuestros pensamientos como sacerdotes. Nosotros también tenemos que fungir como sacerdotes. Él es el que nos llama. Así como Jesús fue llamado por Dios, también nosotros tenemos que llegar a discernir entre lo bueno y lo malo. Pero para eso necesitamos recibir instrucción. ¿Y se acuerdan que hemos estado estudiando todas esas palabras? Aquí se los puse, miren. Jesús, nuestro sumo sacerdote, pone de su propia sangre para expiación de nuestros pecados. Hebreos 9, 11 y 12 dice, perdón que yo se los lea, pero así vamos rápido y después ya vamos a entrar al estudio. Esto no se los había puesto antes, pero esto es uno de los versículos que usó el pastor ayer. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido para nosotros eterna redención. Amén. Y aquí viene una pregunta, ¿por qué eterna redención? Quiere decir que la redención es para siempre. ¿Cómo así? O sea, cuando lleguemos al cielo vamos a necesitar esa redención o de esa sangre todavía, ¿verdad? O solo de la sangre aquí en la tierra. Aquí dice eterna redención. O esa sangre, lo que nos está diciendo la palabra es que esa sangre va a seguir funcionando y va a ser efectiva todavía en la eternidad, hermanos. Yo no sé hasta dónde es el alcance de esa sangre, hermanos, pero ahí lo podemos ver, eterna redención. Y ahí vamos a poder estar echando mano de esa preciosa sangre. ¿Amén? Luego dice, bueno, esto ya lo habíamos leído, Jesús nos instruye para llegar a ser reyes y sacerdotes, y ahí leemos los 3 pasajes de Apocalipsis, ¿sí? Y esta es otra palabra, otra traducción, otra versión de Hebreos 4:12, ya lo habíamos leído, vamos a continuar. Y pues aquí sí me quiero detener otra vez. Aquí leímos, por favor, hermana Alicia, léenos Marcos 7, 21 y 22 hasta el 23. Por favor. Esto está acá. Y aquí está el famoso listadito que pues a mí no mucho me gusta, pero ahí está en la palabra, lo tenemos que tocar. Esta es nuestra naturaleza. Esto es nuestro enemigo, hermanos. Este es con lo que tenemos que batallar todos los días. Estos son nuestros malos pensamientos. ¿Amén? Marcos 7, 21 21 y al 23. A 23. Al 23, por favor. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Entonces aquí podemos ver, todas estas cosas salen de dentro de nuestro corazón. Ahora una pregunta, ¿en qué momento llegaron ahí? ¿O cómo llegaron ahí todas estas cosas? A ver, alguien quisiera oír algún comentario. ¿Cómo llegaron ahí estas cosas? ¿Cómo fue que obtuvimos todas estas cosas? El pecado original de Adán y Eva, ¿no? Ajá, sí, una vez así.
Es la heredad que nos dejaron a Adán y Eva. Perdón, Max, no te oímos. Que es la heredad que nos dejaron a Adán y Eva. Sí, correcto, correcto. Esa es una naturaleza. Pero si se dan cuenta, de las primeras cosas que hubo en Edén, no fueron todas estas. Y si ustedes se recordaron, en Romanos leímos como 20 y pico más. Entonces, ¿de dónde logramos llegar a todo este gran listado de cosas? Que hay más. Hay una naturaleza que poco a poco fue creciendo. Y lo que les quiero decir, hermanos, es que así como nosotros queremos y tenemos que crecer en Cristo, en esa naturaleza nueva, también así hubo un crecimiento de esta naturaleza de malos pensamientos. Y eso solo lo permitimos. ¿Por qué? Conforme nosotros vamos alimentándonos de lo que está en el mundo, así malos pensamientos o naturaleza mala va creciendo y va tomando una estatura. Y esa estatura es la que está contraponiéndose ante la verdad de Dios. Y esa es la que domina. En un momento dado, no sé si se recuerdan que cuando estudiamos el crecimiento de nuestro crecimiento en Dios, teníamos que esa naturaleza pecaminosa que está gobernando y se cree primero Dios, después se cree rey y así sucesivamente hasta ser como niños. Y la palabra nos dice, por un lado, ustedes son como niños y tenemos que crecer. Pero por el otro lado también viene Juan y dice, yo tengo que menguar y Cristo tiene que crecer. Esa naturaleza que está acá, así como creció, así tiene que menguar para que Cristo crezca. Entonces tiene que ser una cosa que tenemos que ir disminuyendo y esa naturaleza también la tenemos que reducir. Sí, porque dice, si no son como niños, no van a entrar al reino de los cielos por un lado, pero también dice que tenemos que ser maduros. Entonces es una cosa que, ¿se acuerdan cuando estudiamos el crecimiento? Que tiene que ser así, pero esta naturaleza también fue creciendo y si dejamos y no tratamos con esta naturaleza de malos pensamientos, va a seguir creciendo y va a querer seguir gobernando sobre nuestras vidas. Amén. Sí. Entonces, vean, y sigamos. Dios conoce nuestros pensamientos. Si se recuerdan que aquí estudiamos el Salmo 94 y aquí pudimos identificar y ver de dónde es ese árbol del conocimiento del bien y el mal. En el versículo 10 del Salmo 94 dice, el que castiga a las naciones o gentes no reprenderá, el que enseña la ciencia al hombre no sabrá. Este es el Señor Jehová. En el 11 ahí lo podemos ver. Aquí estuvimos dos palabras. La entender, que es bien, que es también instruir o enseñar, discernir, y también la mad, que es como ser maestro, y eso está en esos dos pasajes. Y en el 11 dice, Jehová conoce y da los pensamientos. Él es el que nos instruye, Él es el que nos da ese conocimiento, y ahí ahí lo podemos ver, ese árbol del conocimiento del mal representado en el Padre. Amén. Esta es una forma de poder relacionar ese árbol del conocimiento del bien y el mal con Jehová el Padre. Amén. Hay más, pero esta es una. Y aquí hay algo que quiero resaltar. En el versículo 15 dice, sino que el juicio volverá a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Y ahí les agregué algo. Bueno, antes leímos este pasaje. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por reposo. Él nos guardará en completo reposo, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Ahora, aquí está lo que habíamos leído antes. Sino que el juicio, mishpat, esa es la palabra, juicio o veredicto, volverá a la justicia. Esa palabra quiere decir sedek, lo justo, lo correcto o la prosperidad. Y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Y rectitud de corazón quiere decir caminar hacia donde está el Señor. También, o sea, quiere decir rectitud vertical, pero también rectitud caminando hacia donde está el Señor. Pero vean lo que dice Isaías 42:3. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeara. Este es el Señor Jesucristo. Ese es el Hijo en el cual el Señor tiene su complacencia. Pero vean esto, dice,
sacará el juicio, mishpat, a verdad. En la King James lo podemos traducir, traerá el juicio ante la verdad. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? ¿Se acuerdan que en Romanos habíamos leído que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira? Ese mal juicio, el Señor ahora lo está restableciendo para traer el juicio de cómo se discierne lo bueno y lo malo ante la verdad. Y así es como nosotros, si somos instruidos en ese juicio, en esa figura del sacerdocio, vamos a poder tener ese discernimiento de lo bueno y lo malo, porque vamos a tener la verdad en nosotros por medio de la palabra de Dios. ¿Me explico? Esa es una forma de cómo el Señor restablece el orden de las cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener o ser instruidos para poder hacer eso. Si nosotros queremos, el Señor nos manda a juzgar las cosas, no condenar a nadie, pero sí a juzgar las cosas para discernir entre lo bueno y lo malo. Para eso el Señor nos tiene que instruir en llevar ese juicio según nuestro propio razonamiento, ya no según nuestro propio razonamiento, sino según la ley moral de Dios, ante la verdad. Por la verdad de la palabra, vamos a poder discernir bien las cosas, hermanos. Vamos a saber exactamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no solo eso, vamos a tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Amén? Entonces, esto es algo que no estaba en la presentación anterior. Y ahora queremos ya entrar al estudio. Entonces, miren, perdón por la introducción tan grande o el repaso tan grande. Aquí les puse, Dios escucha nuestros pensamientos. Y para eso les tengo un ejemplo. Hermana Alicia, por favor, ayúdame a leer Génesis 18 del 12 al 15. Y aquí vamos a ver la escena donde viene el Señor y se topa con Abraham. Y Abraham los invita a que se queden y les prepara comida y le habla a Sara. Y aquí está Sara oyendo la conversación. Veamos pues bueno, y aquí el Señor le dice que ella va a quedar embarazada. Ya eran grandes, ya eran mayores de edad. Y ayúdame a leer del 12 al 15, por favor. Sí se recuerdan de esa historia, ¿verdad? Génesis 18, 12. 12 al 15. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Interesante, hermanos. Miren, y aquí tal vez uno lo ha leído bastantes veces, pero cuando nos ponemos y nos detenemos en las palabritas, en estas palabras, ¿qué quiere decir? Es bien interesante, porque dice, se rió pues Sara entre sí. Esa palabra es querer. Querer quiere decir nuestro yo interno. O sea, yo trataba de imaginarme esta escena, ¿verdad? Pero yo no sé si Sara en un momento dado logró expresar risa, en el sentido que cuando nosotros nos reímos, decimos, así, pero dice, se rió entre sí o en su interior. Entonces, como que tal vez no expresó risa, pero el Señor sí la vio, ¿verdad? Y no solo oyó la risa, sino dijo, se ha reído Sara diciendo, es más, no solo oyó la risa de Sara en su interior, sino que oyó lo que significaba esa risa. O sea, ¿qué es lo que quiero decirles, hermanos? Cuando nosotros pensamos que vamos a ocultarle algo al Señor, no lo pensemos. El Señor no solo puede vernos lo que estamos pensando, sino que oye lo que dicen nuestros pensamientos o las intenciones de nuestro corazón. ¿Sí lo están viendo? Y dice, digan el 13, porque no, dice, entonces Jehová dijo, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Esto fue lo que oyó Dios de la risa de Sara, sin que posiblemente
Yo no estoy seguro, pero yo entiendo que como que no expresó sonido o no dijo nada Sara. Tal vez alguien que estuviera estado a la par de Sara, tal vez lo hubiera visto normal, seria, pero Dios vio su pensamiento y oyó su risa, y no solo la oyó, sino que pudo discernir qué es lo que estaba diciendo esa risa. ¿Sí lo ven? Ahora ustedes se preguntarán, o alguien me diría, Douglas, pero eso fue en el Antiguo Testamento, ese es el viejo pacto, ahora es nuevo pacto, pero el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, hermanos. Entonces no nos podemos zafar de nada, sigue aplicando el mismo principio. ¿Sí lo ven? Y tal vez me río porque dije, híjole, que a veces pudimos haber creído que pudimos haberle ocultado algo al Señor. Y no es así. Entonces, vean la reacción de Sara en el 15. Y es la misma reacción que posiblemente todos hubiéramos tenido. Sara negó diciendo, no me reí. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Yaré. ¿Qué quiere decir yaré? Temor reverente. La misma palabra, el mismo temor reverente que tuvo Adán y Eva cuando pecaron y cayeron en Edén. Es la misma palabra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles, hermanos? Cuando nosotros entendemos que no podemos ocultarle nada a Dios, cuando nosotros vemos que Dios sabe lo que nosotros pensamos, y no solo sabe lo que pensamos, sino que Él, sin que nosotros expresemos palabra, no solo sabe, Él puede ver las intenciones de nuestro corazón, sino que oye lo que dicen nuestros pensamientos según el discernimiento que Él tiene, según el juicio del Señor como sumo sacerdote. ¿Me explico? Entonces, miren lo maravilloso de la lección de ayer del pastor Carlos, donde nos dice, cuando nosotros no sabemos, o sea, me imagino que Sara nos reaccionó así, sin razonarlo tanto, y negó diciendo, no me reí. Y de repente, híjole, ¿y dónde salió? ¿Y de dónde salió eso? ¿Y cómo fue que pasó eso? ¿No les ha pasado eso a ustedes, hermano? ¿Ah? Viene nuestro sumo sacerdote con esa sangre preciosa, a poner la sangre, a ungir la sangre, donde es preciso que haya sangre, sin que nosotros sepamos de dónde vino ese pensamiento, o dónde vino esa reacción, o esa intención de corazón. Ahora, sabemos que ahí están toda esa cosa de maldad, pero no sabemos en qué momento vino, y en qué momento lo adoptamos, en qué momento nos contaminamos, pero el Señor sí lo sabe, y viene con esa sangre, y la pone en el lugar preciso para cubrir ese pecado, hermanos. Sí lo miran. Y tal vez no tengo aquí la prédica, vean la prédica, vayan al canal de la iglesia, Vida Cristiana, y escuchen esa prédica 2, 3 veces, hermanos. Qué maravilloso es el Señor. Amén. Yo me emociono porque cuando uno sabe lo que es, hermanos, lo que uno tiene aquí en la cabeza, aquí en su corazón, y puedo yo venir confiadamente al trono de la gracia y decirle, Señor, ten misericordia de mí, de las cosas que yo no sé, de las cosas que yo aquí tengo y yo no sé de dónde vinieron. Pon tu sangre preciosa en ese lugar preciso, como sumo sacerdote. Él no nos va a condenar, sino que va a venir, aquí está mi sangre. Maravilloso, hermanos. Disculpen que me emocione, pero qué misericordia. Qué maravilloso es el Señor. Amén. Amén. No sé si me siguen hasta acá. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, hermanos, ahora aquí hay otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. Hermana, Alicia, ayúdame a leer 1 Samuel 1, del 9 al 12, por favor. Y después vamos a leer siempre en 1 Samuel, el versículo 19. Esta es la historia de Ana. Todos han oído hablar de la historia de Ana. Pero ayúdame a leer primero del 9 al 13. Aquí es cuando, ¿se acuerdan de la historia de Ana? No podía tener hijos. Había estado atormentada porque, pues, no podía darle hijos a su esposo. Y su esposo la amaba mucho, el Cana. Y él le decía, no soy yo mejor que 1000 hijos o varios hijos. 10 o 10 hijos, 1000 hijos, ¿verdad?
¿Ya? Pero aquí está la historia. A ver, léeme del 9 al 13, por favor. Primera de Samuel 1. 1:9. Ajá. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo el chico. Sí, no, hasta ahí. Bueno, hermanos, una pausa. Entonces vean, aquí está Ana orando y Elí la tomó por ebria. Yo no sé si, yo trato de imaginarme esta escena. ¿Cómo fue la escena donde Elí vio a esta mujer, a Ana, postrada, tal vez, pues, yo no sé qué gestos estaba haciendo, pero la tomó como ebria, solo estaba moviendo la boca. Pero dice, su voz, ¿qué? No se oía, ¿sí? No estaba expresando, no estaba emitiendo sonido. Entonces, Elí no oyó qué es lo que estaba orando. Porque dice en el 13, mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Tal vez estaba así, yo no sé cómo era, hermanos. Y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces, miren, yo les puedo garantizar, hermanos, que Ana estaba experimentando la intercesión en el Espíritu. Yo no sé. Pero lo que oyó Dios diciendo, dice, e hizo voto diciendo, esto fue lo que Jehová oyó, lo que Dios oyó de ese posible gemido. Yo no les puedo garantizar que así haya sido. Solo estoy tratando de, como que ya después de lo que el pastor nos dijo ayer, y oyendo que dice la palabra que no se oía su voz, sino que hablaba en su corazón, ella estaba pensando y estaba afligida, ella estaba llorando, ella estaba diciendo, ella estaba en amargura de su alma, así oró y lloró abundantemente. Yo no sé si podía hablar, pero miren esa escena, hermanos. Pero el Señor lo que oyó fue esto: si te dignares mirar la aflicción de tu siervo y te acordares de mí y no te olvidares de tu siervo, mas dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Yo no sé si Ana lo pensó o lo tenía dónde, pero seguramente Ana no estaba hablando. Entonces, ¿qué es esto, hermanos? Cuando nosotros estamos orando y estamos pensando y posiblemente lleguemos con esa amargura del alma, el Señor nos oye. Si estamos alineados con esa voluntad y ese corazón de Dios de misericordia, el Señor oye nuestro pensamiento, y el Señor oye ¿cómo les digo? Esa intención de nuestro corazón, ¿sí? Vean lo que dice el 19. Léeme el 19, por favor. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa, en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aquí, miren, cuando dice Jehová se acordó de sacar, dice marcó, mencionó, quiere decir esa palabra también. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? El Señor marcó y mencionó la oración de Ana. Y entonces ella concibió un hijo y tuvo a Samuel. Pero miren qué maravilloso es el Señor. No sé si ven la figura que es lo que les acabo de explicar, hermanos. Entonces, cuando estemos orando, hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor, no tenemos que hacer grandes discursos. No tenemos que llegar a decir al Señor, Señor, Dios te bendiga. No, postrémonos, derramemos nuestro corazón y simplemente dejemos que el Espíritu nos lleve a donde nos tiene que llevar. Y el Señor, nuestro sumo sacerdote, se va a encargar del resto. Amén. Aleluya. ¿No se dan cuenta lo fácil que es esto? ¿No se dan cuenta lo sencillo que es todo esto? ¿Sí?
Una vez nosotros le podamos entregar estas cosas, el Señor nos va a instruir como sacerdotes en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ese juicio que nosotros teníamos corrompido, el Señor lo va a llevar a esa verdad, que es su palabra, que es Él mismo. Y el Espíritu es el que nos convence y nos lleva a esa verdad. Entonces nuestro juicio va a cambiar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y no solo eso, escoger lo bueno. Nuestro deseo va a ser por lo bueno, por esas cosas de Dios, por eso bueno. ¿Amén? Amén. Pues hermanos, unas cositas más, solo para confirmar que el Señor ve nuestros pensamientos. Hermana, léeme Mateo 5:27. Estos son los versículos que no nos gustan, hermanos, pero ahí está. Mateo 5:27. Aquí lo tengo si lo quieres leer acá. Mateo 5:27. Y 28, por favor, perdón. ¿Oíste que fue dicho? Ese mero. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En el corazón. Ahí está ese deseo, ahí está ese pensamiento. Ahora el Proverbios 23, 6 y 7. Por favor. Debemos ir terminando más. Proverbios 26. 23. Proverbios 23, 6 y 7, perdón. Ahí no sé si lo dije mal, pero... No. Proverbios 23, 6. No comas pan con el avaro, no codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Amén. Entonces, aquí lo que quería resaltarles es porque como piensa en su corazón, así es él. Y aquí podríamos decir, como pensamos en nuestro corazón, así somos. ¿Sí? Lo podemos hacer inclusivo, esa palabra está de moda. ¿Verdad? Bueno, hermanos, yo creo que vamos a ver, nos queda algo más acá. Ah, sí. Bueno, aquí se lo leo rapidito. Proverbios 21:2. Jesús nos muestra las intenciones de nuestro corazón. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión o propia vista, mas Jehová pesa o balancea, o así es una balanza a los corazones. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Oigan esto, el cual también traerá a luz lo encubierto de las tinieblas. Estos son nuestros pensamientos. Y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza o lo que merecemos. Pero hermanos, por eso no podemos ocultarle nada al Señor. Pero vean la figura del sumo sacerdote. Qué maravilloso, qué misericordia. ¿Sí lo ven? Esta presentación se las paso en cuanto terminemos, hermanos, para que la tengan y lo puedan estudiar más adelante. Ahora vean, esto ya lo habíamos estudiado, el Salmo 94, y tal vez no lo vamos a repetir, pero ¿por qué lo vuelvo a poner? Porque vean lo que... Ay, no, esto creo. Sí, el Señor restaura todas las cosas. Dice, ¿quién levantará por mí contra los malignos? ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Aquí otra vez empieza la palabra ¿quién? ¿Se acuerdan que una vez estudiamos esa palabra ¿quién? ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Y estos hermanos, ¿por qué se los quería volver a repasar? Esos malignos son nuestros enemigos, nuestros malos pensamientos que están acá. ¿Quién se levantará en contra de esos malos pensamientos? ¿Quién estará por mí contra los obradores de iniquidad? Y aquí no lo podemos exteriorizar, están aquí adentro. Somos nosotros mismos. Si no ayudara a Jehová, pronto moriría mi alma en silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, esa es forma también de debilidad o de ignorancia. Dice, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. ¿Sí? En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y esto lo podemos pasar al presente, porque en el Señor no hay dimensión del tiempo. Y
Y esto es lo que quería resaltarles, hermanos. Dice, se juntará contigo el trono de iniquidades que forma agravio por ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios es la roca de mi confianza. Dice, y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá de su propia maldad. Y los talará Jehová de nuestro... Esto es bien importante, miren, no lo resalté, pero los talará Jehová nuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nos va a cortar. Esos son nuestros pensamientos que el Señor va a talar en el momento que nosotros lo busquemos en esa intercesión. Amén. Amén, amén. Sí lo vemos. Hasta aquí llegamos, hermanos. Entonces, voy a dejar de compartir. A ver qué pasó. Ahí está. Ahí estamos, hermanos. Ese es el mensaje. Perdón que me extendí un poco, pero yo sé que esto no termina acá. Cuando ustedes estudien las intenciones o los pensamientos, el Señor les va a seguir hablando. En la palabra hay muchísimo de lo que dice. Y no solo eso, también como el Señor oye lo que nosotros decimos cuando pensamos o tenemos algo aquí adentro. Hoy se los demostré y quedó claro, ¿verdad? Entonces dejamos de grabar y comentamos, hermanos. Buenas noches a los que nos ven por el canal Doctrina Bíblica.